Hola, vamos a continuar con el tema de desarrollo del corazón. En esta segunda clase vamos a hablar de la parte de configuración externa, la regulación molecular y el plegamiento del tubo cardíaco. Entonces, vamos a iniciar en la etapa de embrión bilaminar e inicio de la gastrulación. Vamos a recordar algunos conceptos. Recordamos que a las 2 semanas del desarrollo tenemos en la parte dorsal de nuestro embrión al epiblasto, el cual originará las tres capas germinales. En la porción ventral tendremos al hipoblasto. Sí, recordamos que en el hipoblasto se encuentra ventral el saco vitelino y en el epiblasto dorsal el amnios, ¿no? Tenemos ahí cavidad, membrana amniótica. Ahora, una estructura de referencia, esta es una vista sagital, lo estamos viendo de lado. Cuando se establecen los ejes en el embrión e inicia la gastrulación, se forma la línea primitiva. Recordemos que donde se forme la línea primitiva, eso es caudal, es posterior. Por lo tanto, el otro lado es anterior. Y en la parte cefálica de la línea, el nodo primitivo. Será muy importante. Ahora, para entender el siguiente esquema, vamos a cortar el amnios que nos estorba y vamos a hacer una vista dorsal. Vamos a ver desde arriba al embrión. Sí, entonces aquí tenemos el epiblasto. Recordamos del tema de gastrulación que para que se formen las capas embrionarias, las células del epiblasto van a viajar hacia la línea primitiva, a descender y se van a empezar a distribuir, formando el endodermo o los mesodermos, ¿no? En esta primera imagen vemos justamente si quitamos el epiblasto, ¿no? Cómo se forman los mesodermos. Estos bajaron de la línea primitiva. Y aquí pues importante retomar nuevamente las nociones, orientarnos. En la parte central tenemos el mesodermo axial. Recordamos que este mesodermo axial tiene una barra a lo largo, que es la notocorda, el inductor del sistema nervioso central y la placa precordal, ¿no? Que está hacia adelante, ¿no? Para el inductor cefálico. A los lados, pues tenemos el mesodermo paraxial, también llamado somítico. Se va a segmentar formando los somitas. A los lados, el mesodermo intermedio, también llamado urogenital. Sí, aquí está. Y finalmente, el mesodermo de la placa lateral. Este mesodermo, recordamos, se delamina, se dividirá en dos capas, una somática y una esplácnica. Ahora, importante, pues en la parte más cefálica, ¿sí? Vemos que se está acumulando ahí mesodermo, es del mismo lateral, específicamente es del lateral esplácnico. Ese mesodermo me va a formar dos estructuras, ¿no? La mayor parte que vemos aquí corresponde al mesodermo cardíaco, al área cardíaca. Pues, podemos decir que este mesodermo cardíaco se origina del mesodermo lateral, específicamente el esplácnico. Y de ese mismo mesodermo esplácnico, aún más cefálico, se van a condensar unas células, ya veremos más adelante, que formarán ahí una barra, podemos ver que es lo más cefálico. Ese corresponde al septum o tabique transverso. Importante, nos servirá de referencia, ¿no? Para formar parte del diafragma, el centro tendinoso y parte del hígado, formar el estroma hepático. ¿Sí? Entonces, para irnos orientando. Y bueno, todos estos mesodermos descendieron, ¿no? Venían desde acá, del epiblasto, atravesaron la línea primitiva y viajaron, ¿no? En la capa más ventral. Entonces, en el epiblasto estaban estas células mesodérmicas que iban viajando. Ahora, además de eso, va a haber una expresión molecular relacionada con la migración de células. Ahí tenemos el nodo primitivo y vemos que el nodo tiene cilios. Este es un tema que se menciona en histología, en tejido epitelial. Estos son los cilios nodales, ¿sí? O los cilios del nodo primitivo. Su función es barrer, ¿no? Tanto células como moléculas. ¿En qué sentido? En sentido antihorario. Si nos damos cuenta, las está barriendo del lado derecho, una vista dorsal, al lado izquierdo. Y eso hace que del lado izquierdo se empiecen a expresar una cascada, ¿no? De moléculas de señalización. Por un lado, se va a expresar 5-HT, es la abreviatura de 5-hidroxitriptamina, que la conocemos con el nombre de serotonina. Muy interesante que en las etapas iniciales del desarrollo se requiera de serotonina en el lado izquierdo.
Esto lo pueden encontrar explicado en Lachman, nos habla acerca pues, de la importancia de la serotonina, ¿no? Esta va a activar a la siguiente, vemos que es una cascada, a nodal. Pues, nodal también está del lado izquierdo, es importante. Y este a su vez a PITS2. Si estas tres moléculas en secuencia, es por esta acción del nodo primitivo que las desplaza hacia la izquierda. También vemos que a la izquierda de la línea primitiva se expresa lefty, lefty 2 principalmente, aunque también hay lefty 1. Entonces, estas moléculas es fundamental que estén del lado izquierdo. ¿Y por qué ocurre esa expresión? Por el movimiento de los cilios, ¿no? Del nodo primitivo, ¿no? Igual con las células que están migrando. Podemos decir entonces que son moléculas de asimetría izquierda, se expresan en el lado izquierdo del cuerpo y permitirán, en este caso, ¿no? que se forme el corazón inclinado hacia la izquierda, ¿no? con una anatomía específica. Otro que veremos más adelante en los campos cardíacos es NKX 2.5. Aquí importante no confundir con el 2.1 de pulmón, el 2.5 es de corazón. Y este será importante, es el gen maestro del desarrollo cardíaco. Se expresa y permite que el corazón esté orientado a la izquierda. Aquí, pues, de forma ¿no? interesante, una correlación. Estas moléculas, y pues destacar sobre todo NKX 2.5, ya veremos que se expresa más adelante, permiten que el corazón, si lo vemos de frente, ¿sí? esté orientado hacia la izquierda, con su respectivo atrio izquierdo. Atrio derecho tienen una morfología particular, ¿no? Ventrículo izquierdo, que es más grande, ventrículo derecho. Pero NKX 2.5 no solo se expresa en el corazón, ¿sí? Aquí para irlo relacionando, se expresará también en sistema digestivo, específicamente en el píloro, ¿no? Para el esfínter pilórico será importante. De ahí una posible, que no es causa-consecuencia, una posible asociación con la estenosis pilórica. También en píloro. Y donde más se observa su expresión, en el vaso. El vaso está atrás del estómago, ¿no? Posterior y hacia la izquierda. De hecho, anomalías en NKX 2.5 van a provocar un corazón que esté al lado contrario hacia la derecha y además puede provocar alteraciones en el vaso, que el paciente tenga múltiples vasos fragmentados, se llama poliesplenia. Sí, entonces, NKX 2.5 en tres sitios claves del desarrollo: corazón, píloro y vaso. Y bueno, algunas patologías que iremos describiendo en otro de los capítulos de desarrollo cardíaco son las patologías asociadas a esta regulación molecular. Por un lado, la discinesia ciliar primaria, que son un conjunto de trastornos. ¿A qué se refiere esto? A que hay mutaciones, sobre todo en la disposición de los microtúbulos, y los microtúbulos pues están formando, ¿no? el esqueleto de los cilios, ¿no? de los cilios nodales. Entonces puede ser una causa congénita que no sirvan estos cilios, no se barren las moléculas y se quedan del lado derecho. Eso pues, va a provocar, entre otras cosas, dextrocardia, ¿no? Ahorita vamos a ir revisando acá abajo. Entonces, la discinesia ciliar primaria es una de las causas de estas alteraciones que tenemos abajo. Entre los trastornos hay tipos de discinesia ciliar primaria, ¿no? Tenemos quizás el más famoso, que es el síndrome Cartagener. Entonces, en el síndrome Cartagener, fallan los cilios desde la etapa embrionaria, no gira las moléculas hacia la izquierda, el paciente presenta dextrocardia, o sea, el corazón está al revés, girado hacia la derecha. También, si es varón, suele asociarse a infertilidad porque no se pueden desplazar los espermatozoides, que también su flagelo requiere de microtúbulos, y pueden tener infecciones pulmonares debido a que los cilios de la vía respiratoria no pueden expulsar el moco, ¿no? y las bacterias. Y de la mano, alteraciones en estas moléculas pueden provocar un isomerismo cardíaco, que es una patología muy severa. ¿A qué se refiere eso? Lo vamos a mencionar en este momento de forma introductoria. El corazón, me disculpa, está inclinado hacia la izquierda. Eso ya lo sabemos. Y sabemos que tiene un atrio izquierdo. ¿Por qué decimos que es atrio izquierdo? No solo porque esté orientado o está a la izquierda, sino porque tiene características morfológicas particulares. Por ejemplo, pues la desembocadura de las cuatro venas pulmonares, ¿no? Su orejuela izquierda con una cierta forma característica. El atrio derecho, pues tiene la desembocadura de las cavas, ¿no? De la cava superior, la cava inferior, del seno coronario.
tiene su orejuela derecha también, entonces tienen ciertas características morfológicas. De igual manera, los ventrículos, el ventrículo izquierdo pues es más grande, tiene la mitral, la emergencia de la aorta, el ventrículo derecho tiene la tricúspide, la emergencia de la pulmonar, entonces ciertas características. Pues un isomerismo cardíaco se duplica como si fuera un espejo. Por ejemplo, puede haber un isomerismo auricular, donde morfológicamente el paciente tenga dos aurículas derechas, lo cual puede generar problemas muy importantes para el flujo sanguíneo. O peor aún, isomerismo, que es más raro, ventricular. Imaginen dos ventrículos morfológicamente izquierdos. Entonces puede ser incluso incompatible con la vida según la severidad, ¿no? Ese es el isomerismo cardíaco, que se duplica en las cámaras como si fueran espejo. Y también tenemos aquí relacionado con la discinesia el situs inversus. El situs inversus implica pues, una inversión que se voltee, ¿no? Como igual el espejo al revés, se volteen los órganos. Puede ser un situs inversus totalis, eso que implica que esté el corazón a la derecha. Los pulmones están invertidos. ¿Cómo sabemos que están invertidos? Porque en este caso el pulmón izquierdo, en lugar de tener dos lóbulos, va a tener tres, como si fuera un derecho. El pulmón derecho va a tener dos. El hígado va a estar hacia la izquierda. El estómago igual va a estar volteado hacia la derecha. Entonces, situs inversus total o totalis, los órganos se voltean. Si ocurre así completamente, el situs inversus puede ser incluso asintomático, ¿no? Ya cuando solo es parcial puede haber alteraciones. O puede ser un situs inversus solitus, o sea, únicamente el corazón, o sea, una dextrocardia. Todo lo demás es anatómico, menos el corazón, ¿no? Que está invertido y que puede o suele ser asintomático. Entonces, de la importancia que las moléculas queden en el lado correcto, o sea, queden hacia la izquierda. Sí, entonces, aprenderse o identificar estas como moléculas que se expresan en el lado izquierdo del cuerpo. Muy bien. Y pues decíamos que del epiblasto descienden los mesodermos y se empiezan a acomodar. Representan o mientras descienden una somatotopía. Eso es muy interesante. O sea, según la dirección por la que migren, nos indica qué van a formar. Hablando ya exclusivamente del mesodermo cardíaco, aquí está la representación o somatotopía. Nos damos cuenta que el mesodermo que migre más caudal, el mesodermo cardíaco que migre más caudal en la línea primitiva, formará en esta región las aurículas. Y veremos que se expone, ahorita lo vamos a mencionar, a una sustancia que es el ácido retinoico. El mesodermo que viaja intermedio en la línea primitiva, mesodermo cardíaco, contribuye a los ventrículos, sobre todo al izquierdo, ¿no? Un poco al derecho. Y finalmente, el mesodermo cardíaco más anterior, más cercano al nodo primitivo, se relaciona con el tracto de salida cardíaco, que es la estructura más moderna filogenéticamente. Ahora vamos a hacer un corte, una vista lateral, como la que habíamos representado previamente. Vamos a orientarnos dónde está ese mesodermo cardíaco, ¿sí? Con el septum transverso. Entonces, si vemos de lado un corte sagital, tenemos el ectodermo, ya el embrión trilaminar ya se formó, el endodermo con el saco vitelino, ya no hay hipoblasto, la notocorda, la placa precordal, arriba el apnius, abajo el saco vitelino. De forma transitoria, recordamos, se forma el canal neuroentérico que conecta las cavidades dorsal y ventral y que luego desaparece. Ahora, si nos vamos hasta la región de la cabeza, más cefálica, vemos que ahí está el mesodermo cardíaco, que es parte del esplácnico, ¿no? Y que además de ese mesodermo cardíaco tenemos el tabique o septum transverso. Ahora observen que en esta región se forma un hueco, una cavidad, que ya veremos en otro tema, se forma en el celoma intraembrionario, es la cavidad pericárdica, que se encuentra en este momento dorsal. Muy interesante e importante las relaciones. El corazón está muy cerca de la futura placa neural, o sea, del sistema nervioso. ¿Qué lo separa? Una membrana que se forma de ectodermo y endodermo, que si nosotros recordamos, esta es la membrana bucofaringea u orofaringea, la que cubre la boca.
que solo tiene ectodermo y endodermo, que eventualmente se rompe cuando ya se forma la cavidad oral. Entonces, la membrana bucofaríngea, una pregunta interesante, ¿no? De examen. ¿Quién separa al área cardíaca de la placa neural o del tubo neural en desarrollo? La membrana bucofaríngea, en este momento. Aquí una relación importante que quiero establecer es que a nivel futura, todavía no se forma, ¿no? Pero a nivel futuro cervical está en relación con el área cardíaca y sobre todo con el septum transverso. Es decir, de este tubo neural, cuando empiecen a formarse los nervios, a este nivel cervical, específicamente C3, C4 y C5, esas raíces nerviosas cuando se formen, van a inervar al septum transverso, porque están en cercanía. Vamos a ver que este será el futuro nervio frénico, por acá el diafragma. Ya iremos revisando por qué cuando se pliega el embrión y el septum transverso queda hacia el abdomen, bueno, entre tórax y abdomen, lo sigue el nervio. Eso explica por qué el diafragma recibe una inervación desde la región cervical, por su origen embrionario en estrecha relación. Ahora, nuevamente, está el área cardíaca ventral, la cavidad pericárdica está dorsal. Ahora, observamos, estas son imágenes de Carson, y aquí vemos el plegamiento. Recordemos que el embrión sufre un plegamiento lateral o lateromedial cuando se cierra en la línea media y uno cefalocaudal, que es la posición fetal, ¿no? Se va a doblar de esta manera, ¿no? Y va a crecer la cabeza. Entonces vemos aquí la secuencia que nos pone Carson. Observen nuevamente, aquí está el área cardíaca con la cavidad pericárdica dorsal. En este esquema que faltaría agregar el septum transverso, que estaría acá, ¿sí? Y ahora vamos a la imagen B. Observamos cómo se está plegando. Hace un giro de 180 grados. Si les preguntan cuánto gira el área cardíaca para su incorporación a la cavidad pericárdica, o sea, de su posición cefálica a su posición torácica, el área cardíaca gira 180 grados, se voltea. Usamos la imagen C, sigue volteando. Recordemos que aquí estaría el septum transverso y finalmente termina en esta posición. Vemos de A, donde estaba el septum transverso, cefálico y la cavidad pericárdica dorsal, y en D, el septum transverso quedó caudal y la cavidad pericárdica ventral, ¿sí? Y pues decíamos C3, C4, C5 inervaba al septum transverso y esos nervios lo van a seguir, ¿no? Para el resto del desarrollo. Por eso el nervio frénico, que quizá formar el diafragma con el septum transverso, nervio frénico viene de la región cervical, porque a ese nivel estaba originalmente el septum transverso, ¿no? El esbozo del diafragma. Muy bien. Vamos ahora a este esquema. Ya una vez que ocurre el plegamiento de 180 grados, vean, aquí ya tenemos un tubo cardíaco. Explicamos de dónde salió ese tubo cardíaco. Porque primero eran células, ahí como de un área cardíaca nada más. Y acá cuando se pliega ya se termina formando un tubo. Pero quiero que identifiquemos las relaciones. Entonces, vemos, ponerle nombres, aquí está el tubo neural, sí podemos ver las vesículas, ¿no? Prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo. Aquí está la notocorda, ahorita nos servirá para la señalización. Y aquí está el endodermo del tubo digestivo, es el intestino primitivo. Es más, y vean la relación importante, donde se está formando el corazón, aquí está el divertículo tiroideo. Ahí está formando la tiroides. Acá va a estar la lengua. Vemos aquí, ¿esta qué sería? La membrana bucofaríngea. Y el intestino primitivo a nivel medio se forma, aquí se continúa con el saco vitelino, ¿de acuerdo? Para orientarnos. Entonces vemos en esta región, si lo viéramos de pie, así estaría el embrión cefálico. Vamos a ponerlo así nuevamente. Ahí está el tubo cardíaco. ¿Qué nos llama la atención? Que se invirtió la cavidad pericárdica. Ahora es ventral, cuando originalmente era dorsal. Pero el tubo cardíaco, para no caerse en esa cavidad, vean que está aquí sostenida. Imaginen como una tela que lo está envolviendo por atrás. Esta tela que está aquí recibe el nombre de mesocardio dorsal. Bueno, aquí está. Había uno ventral, fue muy transitorio, se desaparece rápido. Entonces el que dura más es el mesocardio dorsal. Vean que sostiene al tubo cardíaco para que no se caiga.
Acá que tenemos el septum transverso. Y vean, aquí entra un poco de controversia que mencionábamos la clase pasada entre el septum transverso y esta parte del tubo cardíaco, que nada más me adelanto, esto será el seno venoso, la parte venosa. Hay unas células condensadas de mesodermo, probablemente es plácnico, aunque aquí Carso nos confunde, ¿no? Podría ser paraxial. Eso de ahí es el preepicardio. Es el preepicardio donde se forma entre el septum transverso y el tubo cardíaco. De ahí que sea más probable que sea mesodermo esplácnico. Aunque, pues comentamos que podría considerarse también paraxial por ser del campo cardíaco secundario. Entonces, esas son las estructuras para orientarlos. El mesocardio dorsal comienza a hacer apoptosis, vean, está desapareciendo, se va a romper. Y al final, el corazón, para que no se caiga, veremos que queda conectado por arterias y por venas. Pero el mesocardio desaparece. Cuando desaparece el mesocardio, nos va a dejar en un extremo a las arterias, los arcos aórticos, aortas ventrales, y en el otro extremo las venas. Por eso no se cae el corazón, porque las venas y las arterias lo mantienen colgando. Cuando desaparece el mesocardio dorsal, se forma un hueco que será cubierto de pericardio. Este espacio que me forma o que me separa, perdón, extremo arterial de extremo venoso, lo conocemos en anatomía como el seno transverso o seno de Haller. El seno transverso se forma por la desaparición del mesocardio dorsal. Vamos a retomarlo. Son imágenes de anatomía de Sobota, que también retoma Gray, y aquí se quitó el corazón. Estamos viendo el pericardio, es una vista anterior. Entonces, observamos si ya quitamos el corazón, allá atrás está el seno transverso. Aquí está, lo estoy marcando, que me está separando el extremo arterial del extremo venoso. Aquí ya se plegó el corazón. Si vemos una vista posterior, la base del corazón, aquí donde está la flecha, que lo estoy pintando ahí de morado, ese es el seno transverso, me separa porción arterial de porción venosa. Ese espacio donde el pericardio se dobla, se formó cuando se rompe el mesocardio dorsal. Este espacio separa porción arterial de porción venosa. ¿De acuerdo? Ahora, aquí pues vamos a imaginar que se ve con rayos X, cortamos el tubo cardíaco y nos estamos dando cuenta, déjenlo, voy a marcar, que tiene capas ese tubo cardíaco. Adentro tiene endocardio y afuera tiene miocardio. ¿Qué faltaría? El pericardio, ¿no? Entonces, de hecho, de aquí va a empezar a migrar. Recordamos que esta estructura se llamaba proepicardio. Entonces va a empezar a formar aquí el epicardio, que es una parte del pericardio, ¿no? Lo va a empezar a rodear. Y vean que entre el endocardio y el miocardio hay tejido. Entonces, para recordar un poco lo que mencionábamos la clase pasada, cuando se está formando el tubo cardíaco, por dentro, pues está hecho de endocardio. Ahí estaría. Lo rodea por fuera una capa de, vamos a separarlo más, miocardio. Y ya explicamos que aquí está el proepicardio y sus células migran, constituyendo el epicardio. ¿De acuerdo? Aquí incluso vean, esta es una fotomicrografía electrónica de barrido. Les voy a compartir las referencias. Y estas son células del preepicardio. Ven cómo están migrando y emiten prolongaciones para adherirse al miocardio, para empezar a formar su capa más externa. Entre el endocardio y el miocardio se va a empezar a formar una matriz extracelular, tejido conjuntivo, que hecho lo produce el miocardio. Si es un tejido conjuntivo embrionario, si lo va a empezar ahí a rellenar ese espacio. Esto es lo que conocemos como gelatina cardíaca, que ya explicaremos, la vamos a mencionar, pero se va a detallar su función en la siguiente clase. Pues aquí está. Vemos aquí en medio estaría todo esto lleno de gelatina cardíaca entre endocardio y miocardio. Si cortamos el tubo.
Ahora vamos a ver esta representación. Esta la hace el libro de Anatomía Clínica de Gray, que está en inglés, y nos representa las estructuras que acabamos de explicar, ya tras el giro de 180 grados. Vemos que en sentido caudal está, aquí le pone tracto de entrada, que es la porción venosa. Acuérdense que las venas llegan al corazón. Aquí está el tracto de salida, la porción arterial. Y pues están saliendo arterias y venas. Eso es lo que mantiene al corazón colgando, porque ya no tiene mesocardio, ¿no? Se podría caer. Ahí está el mesocardio rompiéndose, el dorsal, y va a desaparecer formando el seno transverso. Aquí podemos ver que estuvo endocárdico rodeado, vemos acá hacia afuera, en azul, toda esta estructura del miocardio, y en medio la matriz extracelular que se llama gelatina cardíaca. Aquí que faltaría agregar, pues el septum transverso que contribuye aquí con células en medio para el epicardio. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos ya esa formación inicial. Vamos a continuar, ahora vamos a regresar un poco en las etapas para entender, porque decíamos, aquí está el área cardíaca, giró 180 grados y mágicamente ya es un tubo cardíaco, ¿no? Pero ¿cómo ocurrió eso? Entonces vamos a regresarnos unos estadios, ¿no? Ya que ocurrió la gastrulación. Vean, ahí retiré el ectodermo con su amnios, estamos viendo el endodermo y ahí están recargados los mesodermos. Recordábamos que del lateral esplácnico se forma el área cardíaca. Algunos le llaman área precardiogénica porque todavía no tiene la forma del tubo cardíaco. O por la forma inmediata le podemos decir herradura, ¿no? Lo vamos a dividir en dos etapas. Primero se forma el campo cardíaco primario y después se forma el campo cardíaco secundario. El campo cardíaco primario, si se dan cuenta, este es el del mesodermo esplácnico, el que explicamos al inicio. Pero vean que el campo cardíaco secundario recibe células del mesodermo paraxial. Esto lo menciona Carson, de los arcos faringios 1 y 2. ¿Sí? Entonces, alteraciones en los arcos faringios pueden acompañarse de alteraciones cardíacas. Ese es del mesodermo no segmentado, ¿no? De los somitómeros. Entonces, de los arcos 1 y 2 migran y forman el campo cardíaco secundario. Otra consideración importante, pregunta clásica de examen, función del ácido retinoico. Vean que el ácido retinoico solo actúa en la región más posterior de la herradura, sobre el campo primario. Esas regiones que se exponen a ácido retinoico se convierten en aurículas. Y así lo menciona Carson. El ácido retinoico otorga identidad auricular. Esa es su función. Las alteraciones en la expresión de ácido retinoico, pues va a alterar la formación o va a dar cardiopatías relacionadas con la porción auricular. Y bueno, vamos a revisar los derivados, ¿no? Entonces, el campo cardíaco primario, también llamado creciente cardíaco, va a expresar o requerir de este marcador, HANT1, también llamado HANT-E. Es importante conocer los sinónimos. Se requiere para la formación de este campo primario. Ya dijimos, es mesodermo lateral esplácnico, en la parte más anterior, más cefálica, y forma las aurículas y el ventrículo izquierdo. Como dijimos, lo que esté expuesto al ácido retinoico forma las aurículas, específicamente la porción rugosa de las aurículas, y el resto contribuye al ventrículo izquierdo, que evolutivamente es el más primitivo. En cambio, el campo cardíaco secundario viene del mesodermo paraxial, no del esplácnico. Decíamos del que viene de los arcos 1 y 2, de los somitómeros o mesodermo no segmentado. Y este es HAND2, a diferencia del otro era HAND1. Y también se le llama hand D, para que se acuerden de derecha. ¿Por qué? Porque va a formar ventrículo derecho, ¿sí? Ahí la D, y además contribuye al tracto de salida, a una parte. También requiere cresta neural. ¿Sí? Entonces, el mesodermo del primer arco forma ventrículo derecho, el mesodermo del segundo arco forma los tractos de salida de la aorta y de la pulmonar. Y aquí mismo, en el campo cardíaco secundario, hay unas células que se condensarán y formarán el proepicardio.
Aquí es lo que mencionaba, ¿no? La controversia. ¿Por qué? Nos explican que el prepicardio es del campo cardíaco secundario, pero no nos dicen de qué arco. Entonces no nos especifican si es de mesodermo paraxial. En la misma literatura, el mismo Carson y algunos artículos que también les voy a poner en la descripción del video, pues nos mencionan precisamente que el prepicardio se origina de células del seno venoso e incluso artículos del seno transverso. Y eso es mesodermo esplácnico. Entonces ahí entra la duda, ¿de dónde viene el prepicardio? Lo más quizás correcto por su parte anatómica sería del mesodermo esplácnico, pues no se aclara de qué arco se origina. Nada más para recordar, el preepicardio, el nombre lo dice, formará el epicardio, lo que rodea ahí al tubo cardíaco, y contribuirá a las arterias coronarias. Es importante ahí tenerlo en cuenta. Acuérdense, Han 1 es E, Han 2 es D. Ahora vamos a esta parte. Vamos a separar los componentes y a una regulación última, ¿no? De los campos cardíacos. Ahí tenemos más dorsal el tubo neural. Luego vamos a hablar solo de la porción cardíaca. Aquí estamos ignorando los otros mesodermos y el endodermo. Observen que para que se diferencie este mesodermo cardíaco en esos dos campos que acabamos de explicar, necesitamos que el endodermo produzca BMP, BMP2 y BMP4, pero no solo el endodermo, también el mesodermo de la placa lateral. Entonces, el mismo mesodermo lateral manda BMP2 y BMP4. El endodermo manda BMP2 y BMP4. Y ese mesodermo se transforma en cardíaco específicamente. Aquí como extra, un marcador para saber qué es mesodermo cardíaco, que esas células van a formar corazón, independientemente de qué campo cardiogénico sea, primario o secundario, es MESP1. Si expresan MESP1, sabemos que esas células son de linaje cardíaco. ¿Por acción de quién? De BMP2 y BMP4. Y además, hay que inhibir a WNT. WNT no deja que se forme el corazón. WNT viene aquí, del tubo neural. Entonces, el endodermo inhibe a WNT. ¿Cómo lo hace? Por inhibidores que son crescent de creciente, y Cerberus. Entonces, recapitulando, si quiero formar mesodermo específicamente cardíaco, necesito BMP y necesito inhibir WNT. BMP viene del endodermo y del mesodermo lateral, y el mismo endodermo inhibe a WNT. Ya que se forma el mesodermo cardíaco, inicialmente expresa MESP1. Ahora, se debe transformar en un campo primario y cuando llegue después del mesodermo paraxial un campo secundario. El campo primario requiere de NKX 2.5, que decíamos el gen maestro de la formación cardíaca. Entonces, NKX 2.5 característico del campo cardíaco primario, o sea, aurículas, ventrículo izquierdo. Y SL1 es el característico del campo cardíaco secundario, o sea, ventrículo derecho, tracto de salida, preepicardio. Y ambos, en combinación, activan corriente abajo, activan más moléculas. Se potencia NKX 2.5 y otros, MEF2, diferentes tipos de GATA como GATA1, GATA4, TBX5 que vimos en extremidades, moléculas HANT, HANT1, HANT2. ¿Sí? Entonces, esa es la vía de señalización. Entonces ya tenemos esta primera parte. Ahora vamos a explicar cómo ese tubo cardíaco se va diferenciando, ¿no? En componentes. Entonces volvemos a esta imagen que es un corte transversal, embrión trilaminar, fotomicrografía campo claro, tinción de H&E. Al inicio ya la cuarta semana, ¿no? Ya está el tubo neural, ya tenemos ahí la notocorda, los somitas, mesodermo paraxial, intermedio, las aortas dorsales y mesodermo de la placa lateral. De aquí nos interesa específicamente este que voy a encerrar aquí. Este es el mesodermo esplácnico que se va a continuar con el endodermo. Aquí se va a empezar a formar de los dos lados el tubo cardíaco. Vamos a explicar cómo ocurre. Entonces vamos a este esquema. Ahí pues ya retiramos varios componentes, nos enfocamos solo en la parte cardíaca, ¿no? Nada más ahí está la notocorda, las aortas dorsales, ahí quitamos el tubo neural, ¿no? Observen aquí
Este es el celoma intraembrionario que está entre las hojas somática y esplácnica. Entonces, en el mesodermo esplácnico se forman unos cúmulos de células que se van a empezar a unir. Esas células son preendocardio, precursoras preendocárdicas. Entonces, ¿dónde se forma el endocardio primitivo? En el mesodermo esplácnico. Y una característica que nos menciona Carson es que es N-caderina negativo, no está atado, empieza a migrar y a fusionarse. Entonces, aquí de este lado, cuando se unen, pues van a formar, a lo largo es tubular, pero si nosotros vemos, no tiene luz. Igual acá. Entonces van a empezar a juntarse, células endocárdicas, ¿sí? Y no tienen luz. Entonces, de cada lado se va a formar los cordones cardiogénicos. No tienen luz, se formaron del mesodermo esplácnico. Y vean que en la cercanía, igual sigue siendo esplácnico, pero viene aquí cerca del celoma. Estas células son precursoras miocárdicas. La diferencia es que estos son N-caderina positivo. Están muy pegaditas y van a empezar a rodear poco a poco. Ya lo iremos revisando. Entonces ahora vamos a la siguiente etapa. Entonces vemos que ya adquirieron luz. Entonces esos precursores ya no son cordones, ya son tubos cardiogénicos y específicamente son endocárdicos. Se sigue plegando el embrión, nos damos cuenta, hacia la línea media. Vamos a la siguiente imagen. Vean cómo ya se unieron. Me voy a alejar para que entendamos qué pasó. La imagen uno, imagen 2, se están acercando, se unen en la línea media. Ahí están, se están fusionando. Sí, los tubos endocárdicos. Y vemos que los precursores miocárdicos ya lo están rodeando. En esta etapa tenemos un muy breve mesocardio ventral que va a desaparecer y un mesocardio dorsal que está un poco más de tiempo. Y vean ya la última etapa, ya se conformó, ya se fusionaron, ya es un solo tubo. Ahí está el endocardio, acá está el miocardio, y ¿qué quedamos que hay en medio? La gelatina cardíaca, que es matriz extracelular, ¿no? Entonces ahí va a estar rodeando la gelatina cardíaca. Tenemos, nada más para identificar aquí atrás, el mesocardio dorsal, ya desapareció el ventral. Aquí tenemos la cavidad pericárdica, que es ventral, ¿no? Porque ya giró 180 grados. Ahora, si vemos a lo largo, primero eran dos cordones endocárdicos o cardiogénicos, luego esos cordones adquirieron luz, luego se empezaron a fusionar. Y ya el tubo es mioendocárdico, por dentro tiene endocardio, en medio gelatina cardíaca y afuera miocardio. Entonces estaría formando. Vean, si le damos más aumento, ahí está la gelatina cardíaca, que si le ponemos epónimo es gelatina de Davis, que el nombre que se le da a esa región, y así nos atenemos a una nomenclatura más actual, es el espacio mioendocárdico. Y esa gelatina cardíaca no es más que una matriz extracelular, como las hay en todo el embrión. Tiene mucopolisacáridos o glucosaminoglucanos, glucoproteínas, colágenos, sobre todo tipo 4, y el más importante, el ácido hialurónico. Recuerden un principio de embriología, el ácido hialurónico permite la migración de células. Me adelanto para la siguiente clase. Del miocardio, ya veremos, se empiezan a mandar señales, nada más para explicar un poco. El miocardio le envía señales al endocardio y las células del endocardio se empiezan a desprender, adquieren una forma estrellada, una forma mesenquimatosa. Ya veremos que son las almohadillas endocárdicas y empiezan a viajar. Pues para que puedan viajar requieren su pista, ¿no? De patinaje, que es el ácido hialurónico. Y esta gelatina cardíaca contribuye a iniciar el latido, que ya veremos, más que latido, pues son contracciones. En el día 22 a 23, nuestro día mágico, ¿no? El día 22 comienza a contraerse el tubo cardíaco. Y se dice, ¿no? Se ha estudiado, la gelatina cardíaca funciona como, no hay válvulas todavía, estas permiten la gelatina cardíaca como un soporte hidráulico para que las células empiecen a hacer contracción. Entonces, la gelatina cardíaca permite la migración de células endocárdicas y además permite ser un soporte hidráulico, una función valvular
para que el corazón empiece a distribuir la sangre. O sea, permite el latido primitivo o contracciones iniciales. Aquí vemos, por ejemplo, estos son cortes igual de embriones. Estamos observando. Voy a marcarlos, dejen. Ajá, está. Entonces, aquí se están fusionando. Vean en la línea media los tubos cardíacos para formar uno solo. Vemos cómo lo está separando el septum transverso. Y aquí ya comienza a plegarse. Será el primer órgano en adquirir asimetría en el cuerpo. El corazón es el primero en ser asimétrico. Entonces vamos a explicar cómo ocurre ese proceso. Este tubo cardíaco, cuando ya se formen todos sus componentes, quedaría de esta manera. Entonces vamos a explicarlo de arriba hacia abajo. Céfalo caudal, si tuviéramos al embrión visto de frente, ¿no? Entonces, se va a formar una estructura aquí que se llama tronco arterioso. El tronco arterioso se dilata. Entonces, la parte más alejada del tronco arterioso, entendiendo distal como lo que va hacia arriba, se conoce como saco aórtico o seno arterioso. Entonces, siendo estrictos, el saco aórtico es parte del tronco arterioso, sí es su componente más distal. Y ya vemos en la clase de arterias cómo del saco aórtico, por vasculogénesis, se forman las aortas ventrales, ¿no? Y ya, el sistema de arcos aórticos. Pero entonces, tenemos tronco arterioso que incluye pues al saco aórtico. El tronco arterioso nos forma las raíces que ya explicábamos la clase pasada, a las raíces aórtica y pulmonar. Sí, o sea, el inicio extracardíaco de los grandes vasos. Ya como tal, el vaso, la aorta y el tronco pulmonar vienen de su extremo distal, ¿sí? Entonces podemos decir que el tronco arterioso, si hablamos ya de todo eso en conjunto, forma las raíces y el inicio de los grandes vasos. Ya veremos que por dentro pues hay que separarlos, ¿no? Para que uno se vaya a la derecha, en el caso de la pulmonar, y a la izquierda la aorta. Después del tronco arterioso, que es esta primera dilatación, tenemos el bulbo cardíaco o bulbus cordis, que era el nombre que se usaba. Al bulbus cordis lo vamos a dividir en dos. Si esto aquí varía de repente en algunos autores, ¿no? La porción distal, esa siempre es igual, se llama cono arterioso, es parte del bulbus cordis. La porción proximal no tiene un nombre en particular, solo decimos bulbus cordis proximal. Entonces, como el tronco y el cono están en contacto, esta región se le conoce como región troncoconal. Cuando migren células ahí van a formar las crestas troncoconales. En inglés lo pueden encontrar como cono troncus, ¿no? Porque son regiones que están en contacto directo. El bulbus cordis distal, o sea, el cono, forma los tractos de salida. Recordamos la porción intracardíaca de la pulmonar y la aorta, antes de la válvula. El bulbus cordis proximal, esta pequeña región, forma el ventrículo derecho, que es el más nuevo. Eso quiere decir, entonces, que ventrículo derecho, voy a marcarlo aquí en azul, ventrículo derecho y tractos de salida, eso es campo cardiogénico secundario. Eso es lo que va hacia arriba. Luego tenemos el ventrículo primitivo. El ventrículo primitivo forma el ventrículo izquierdo. Seguimos bajando. La aurícula primitiva forma la porción rugosa, la que tiene los músculos pectíneos, de la aurícula derecha y aurícula izquierda, o sea, con las orejuelas. Finalmente, el seno venoso, que el seno venoso se estudia en el tema de venas, tiene un cuerno derecho que forma la porción lisa de la aurícula derecha y un cuerno izquierdo que forma seno coronario y la vena oblicua del atrio izquierdo, ¿no? Entonces, eso es importante ahí tenerlo en consideración. Eso quiere decir ventrículo primitivo, aurícula primitiva, seno venoso, eso es campo cardiogénico primario. La aurícula está expuesta a ácido retinoico. A esta región que incluye bulbus cordis distal y ventrículo también le llamamos asa o región bulboventricular, que de hecho será la más fácil de identificar en imágenes histológicas. Ahora, aquí pues vamos a entender un poco por qué está como por qué esa disposición, ¿no? Porque pareciera, si uno reflexiona, que está al revés. Para empezar, los ventrículos están arriba y las aurículas abajo, ¿no? Entonces, originalmente, me voy a ir a este esquema que tenemos aquí.
Si atendemos a los campos cardiogénicos primario y secundario, estaría así. Acuérdense que el campo cardiogénico primario, perdón, que lo tengo acá abajo, es el más cefálico y es el que forma las aurículas. Estarían las aurículas, ¿no? Pero ¿qué pasó si recordamos cuántos grados gira el corazón? Inicialmente sus 180 grados. Entonces ya en el embrión, cuando se está en su posición ya definitiva, así estaría el tubo cardíaco. Y nos damos cuenta, el extremo venoso es caudal, el extremo arterial es cefálico. Aún así, tiene que haber otro plegamiento, otro giro. Entonces, en esta etapa, cuando está simétrico, mirando así de frente, igual derecha e izquierda, le vamos a llamar tubo cardíaco. Cuando se empiece a plegar, le vamos a llamar asa cardíaca o asa bulboventricular. Pues aquí vemos, estas son imágenes de Arteaga, del doctor Arteaga. Vemos el tubo cardíaco, lo voy a delimitar más o menos, aquí es simétrico todavía. Y acá ya vemos, se empieza a formar el asa cardíaca. Más para que no se confundan, esto es tubo neural, ¿eh? Estas son las vesículas. Entonces, cuando ya se empiece a desviar, le vamos a decir asa cardíaca o asa bulboventricular. Y vemos nuevamente el extremo arterial va a estar en posición cefálica, que sería este de acá. De ahí salen las aortas ventrales y en posición caudal el extremo venoso, que en el tema de venas explicaremos cómo a cada cuerno o hasta del seno venoso drenan tres venas de cada lado. Las venas vitelinas o onfaloentéricas, que son mediales, las venas umbilicales, aunque desaparecerá la derecha, y las venas cardinales comunes, también llamadas conductos de Cuvier, que estas son relevantes. En un momento explicamos por qué. Ahora observemos, esta es una animación que me pareció muy didáctica de Clinical Anatomy. Les comparto igual la referencia por si pueden revisarlo a detalle. Me parece que es muy, muy adecuado cómo se estructura. Entonces vemos los tubos endocárdicos que luego serán cubiertos por miocardio. Vemos cómo se fusionan, son simétricos y comienza el latido, ¿no? El día 22. Ayuda la gelatina cardíaca. Entonces vean, ahí no pone el tronco arterioso, que estaría más cefálico, lo pone con parte del bulbus cordis. Y nos va a explicar un poco el plegamiento, que ahorita lo vamos a retomar. Vean cómo el corazón se pliega a la derecha, lo cual puede ser contraintuitivo. Entonces vemos el bulbus cordis, contribuye tracto de salida, ventrículo derecho. Ventrículo primitivo, ese se queda a la izquierda. Y sabemos que se nos forma el ventrículo izquierdo. Seguimos bajando. Aurícula primitiva. Estas vean cómo se van hacia atrás y forma los dos atrios, la porción rugosa. ¿Qué nos falta? El seno venoso. El seno venoso también va hacia atrás y se incorporará sobre todo al atrio derecho. Entonces el seno venoso, vean, ahí contribuye, pues más que a la cava superior, que ya lo iremos explicando, contribuye a una parte, la porción lisa del atrio derecho, ¿no? Y parte del seno coronario. Entonces, creo que esta imagen o esta animación nos puede ayudar mucho a entender cómo se forman las estructuras. Y aquí nuevamente vemos el tubo cardíaco. Te vamos a explicar cómo adquiere esa forma. Vean que se dobló, cómo adquiere ese plegamiento. Y vamos a explicar de dónde a dónde va la sangre. Entonces vamos hacia acá. ¿Cómo ocurre el plegamiento? Entonces ven que inicialmente lo primero que se forma del tubo cardíaco es lo más caudal. Se forma, bueno, ahí en medio, ¿no? El bulbus cordis se va a formar y el ventrículo primitivo, la parte en medio. Luego ya aparece la aurícula primitiva y el cono, que se continúa con el tronco, ¿sí? Entonces, vamos a explicar el plegamiento. Aquí está el tubo cardíaco. Cuando se pliegue ya le comenzamos a decir asa cardíaca. Ya hacia los días 23, 24 comienza el plegamiento. Sabemos en anatomía que el corazón está inclinado a la izquierda, entonces nos podemos confundir un poco. En embriología el corazón se pliega a la derecha primero. Entonces lo correcto es que debe haber una dextrotorsión. Si ocurre hacia la derecha una levotorsión, tenemos inversión de los ventrículos. Eso es patológico. Entonces,
Vamos a ir representando cómo ocurre. Nada más aquí para recordar, voy a poner tronco arterioso, que sabemos que incluye al saco aórtico, bulbus cordis, proximal y distal, que seguiría el ventrículo primitivo, luego la aurícula primitiva y finalmente los cuernos del seno venoso. Estamos viendo de frente. Entonces, lo primero, como veíamos en la animación, es que se pliegue hacia adelante y hacia la derecha, una dextrotorsión. Es número uno, dextrotorsión. Gira, o se pliega, mejor dicho, hacia la derecha. Y de aquí, pues la clave es recordar que se le conoce cuando se pliega como asa, decíamos bulbo ventricular. Este es el que nos va a orientar en las imágenes que ahorita vamos a revisar. Es lo que más va a crecer. En este momento, el corazón ya desapareció el mesocardio dorsal y la región arterial y venosa están sostenidas. Entonces el corazón queda libre en la cavidad. Si los extremos no se mueven, pero esto sí, la región vulvoventricular es la que más va a crecer. Entonces vamos a poner tronco arterioso. Ahí estamos poniendo el bulbus cordis, ¿sí? Y ven cómo el ventrículo se va hacia la izquierda. Entonces giró a la derecha, pero el ventrículo primitivo queda hacia la izquierda. Aurícula primitiva y los cuernos del seno venoso. Entonces nos damos cuenta, la porción bulbo-ventricular es la que está creciendo cada vez más. De hecho, aquí se va a formar un surco que nos servirá de referencia. El surco bulboventricular. Entonces, paso uno, una dextrotorsión. Se plegó hacia la derecha en la región bulboventricular. Lo demás está fijo por arterias y venas. Paso 2. Las aurículas crecen o se dirigen en sentido dorsal para atrás y cefálico. Ahí hay duda y controversia. Hay autores que dicen no es que la aurícula se vaya hacia arriba, no es activo, es que más bien el corazón y el embrión crecen hacia abajo. Hay unos que dicen son parte de las dos. Entonces no queda claro si es que esto baje o que el atrio suba, ¿no? Se asume en general que asciende, pero pues entra ahí la controversia. Entonces la aurícula primitiva con el seno venoso tienen que ir hacia atrás, hacia dorsal y cefálico. Si nosotros lo vemos de lado para irnos ubicando, una vista lateral, ahí estaría el tronco arterioso, ya bajó el bulbus cordis, y aquí está el ventrículo primitivo, ahí está la aurícula, y abajo está el seno venoso, ahí estamos viendo un cuerno. Entonces, tenemos que mandar ahora hacia atrás y hacia arriba. Si lo viéramos de lado, ¿cómo nos quedaría? Tronco arterioso, ¿qué sigue? Bulbus cordis. ¿Quién se va hacia la izquierda y hacia atrás? Ventrículo primitivo. ¿Quién ascendió? Aurícula primitiva. Y eso también arrastró aquí en los cuernos del seno venoso. Hizo este giro. Esa aurícula primitiva va a empezar a crecer y va a empezar a abrazar. Entonces, lo veo de frente, en un momento más lo volvemos a explicar con animación. ¿Quién se quedó siempre adelante? Tronco arterioso. ¿Quién bajó y hacia la derecha? Y se hizo grandote. Bulbus cordis. Hacia la izquierda, y ahí estaría el surco, ¿no? Ventrículo primitivo. Para atrás subió y se expandió a los lados la aurícula primitiva. Y por allá atrás estaría el seno venoso. Entonces vamos a revisarlo. Decimos, sí, ahí está. Estamos viendo el tubo cardíaco. De lado, una vista sagital, vemos como la porción de la aurícula primitiva, ahí está, va hacia atrás con el seno venoso. A estas etapas del plegamiento del corazón la describen cuando hace la dextrotorsión como etapa en C.
¿Por qué? Está haciendo esta forma, ¿no? Si nosotros lo viéramos de lado, le dicen también etapa en U, ¿ok? Cuando ya el seno venoso y el atrio primitivo se terminan de formar, dicen que es una etapa en S, ¿sí? La elevación de la aurícula. ¿Por qué? Por este giro que hace, ¿no? Hacia allá atrás. Entonces, primero etapa en C, una dextrotorsión, gira hacia la derecha, y luego una etapa en S, porque gira hacia atrás y sube. Entonces vamos a regresar a esta animación para entender nuevamente el plegamiento. Entonces, tenemos los tubos cardíacos que se unen, forman uno solo, y ahora vamos a plegarlo. Primero hacemos una dextrotorsión. Está el bulbus cordis, que tendría el tronco arterioso, ventrículo, atrio, seno venoso. Bulbus cordis es el de la dextrotorsión, gira a la derecha. Vemos que crece y desciende. Ese ahí queda. Luego, ventrículo primitivo. Descendió, pero se fue hacia la izquierda, porque formará el ventrículo izquierdo. Ahora viene, esa es la etapa. Todo eso fue etapa en C. Ahora etapa en S. ¿Qué hay que hacer? El atrio va hacia atrás y hacia arriba. Dorsal y cefálico. Y abraza. Están los atrios derecho, izquierdo. Y pues aclarar, con los atrios, ¿quién más asciende? El seno venoso. Entonces el seno venoso se eleva. ¿De acuerdo? Entonces esa es la forma en la que se pliega el corazón. Ahora, en esta imagen estamos viendo una vista sagital, una vista de lado y vemos la etapa en C o etapa en U. Entonces apenas está ascendiendo todas las estructuras. Podemos identificar, aquí está ascendiendo el atrio, todavía falta que se acomode, el atrio primitivo, el ventrículo primitivo, bulbus cordis, está bulbus cordis, porción proximal, porción distal y tronco arterioso. Entonces vemos cómo mientras se está plegando, la sangre ya se está moviendo. Como las válvulas todavía no funcionan, no se forman bien, requieren aquí de la gelatina cardíaca para impulsar. Ahora, otro esquema más que nos puede ayudar, por si les interesa, que también les comparto la referencia, es de la Universidad de Newcastle. Y esta es una representación ya real, modelos reales de humano. Vemos aquí el corazón ya plegado. Sí, aquí está, pues muy bonito cómo se formó. ¿Qué sería en morado? ¿No? En morado, hasta arriba, estaría el tronco arterioso. Vemos cómo ya se continúa con las aortas, primero ventrales y ven ahí al fondo las dorsales que incluso se están fusionando. En azul, ¿qué estaríamos viendo? El bulbus cordis, ventrículo derecho. En rojo, ventrículo izquierdo, que era el ventrículo primitivo. Hacia atrás, que ya subió y abrazó, aurícula primitiva en rosa. Y en café, que se incorpora al lado izquierdo, el seno venoso. Sí, entonces aquí está. Y pues lo bueno de esta página, que igual les comparto, es que ya nos pone incluso, vean, justo la representación en 3D, ¿no? Para que podamos orientarnos espacialmente. Vemos el tamaño importante del corazón. Muy bien. Este plegamiento, una vez que ocurre, recordamos, aquí está el seno venoso. Ok. Seno venoso es esta parte final, la aurícula primitiva. Recuerden que el seno venoso recibía venas, sí que están drenando. La que me interesa mucho es la vena cardinal común. Entonces, al seno venoso, entre otras, pues, está la vitelina, ¿no? Aquí está llegando la vena cardinal común. Cuando el corazón se pliega, vean cómo se eleva toda la parte. La vena cardinal común que originalmente estaba aquí es arrastrada. Y al arrastrarse la vena cardinal común, esta arrastra mesodermo, mesodermo somático. Esta región de aquí, estoy encerrando, recibe el nombre de pliegue o membrana
pleuropericárdico. Lo veremos en el tema de cavidades. Entonces, ¿por qué se elevó ese pliegue? Por la vena cardinal común que la arrastró. Y esa es una pregunta que también se hace mucho en cavidades. ¿Qué estructura va al interior de los pliegues pleuropericárdicos? La vena cardinal común. Arrastra. Y está separando, ven, aquí se están formando los futuros pulmones. Aquí van a estar las pleuras. Este pliegue pleuropericárdico que va a empezar a encerrar el corazón formará el pericardio fibroso. Y en la parte más externa. Y está hecho de mesodermo lateral somático o parietal. Sí, lo arrastró la vena cardinal común para encerrar ahí al corazón. Aquí tenemos una fotomicrografía electrónica de barrido y ya tenemos el corazón ya plegado. Estamos viendo de frente. Entonces, como ejercicio, para que vayan identificando estructuras, ¿qué sería esta parte? Sí, recordemos que está hasta adelante. Entonces vemos a detalle esa estructura que es como un tronco y que se dirige hacia la derecha, pues el tronco arterioso. Arriba estaría el saco aórtico. Luego, esta estructura, ¿cuál sería? Acuérdense una porción proximal y una distal. Bulbus cordis. Luego, ventrículo primitivo. Y aquí en medio tenemos el surco bulbo ventricular, ¿no? ¿Qué tenemos acá atrás? Izquierda y derecha, la aurícula primitiva. Sí, ya no se ve el seno venoso. Atrás pues está el pericardio, ¿no? Entonces el seno venoso ahí no se vería, estaría incorporado acá a la región derecha. Y bueno, finalmente ya para concluir, vamos a hacer unos cuantos ejercicios aquí, practicando con estas imágenes para entender bien ya el plegamiento. Entonces ya con eso tendríamos la configuración externa del corazón. La siguiente clase veremos cómo se forman todas las cavidades con sus características, ¿no? Y el tabicamiento o tabicación. Entonces vemos, tubo cardíaco porque todavía es simétrico. Cuando ya gira, le vamos a decir asa cardíaca o asa qué, bulbo ventricular. Y esa es la pista, es así como nosotros identificamos. Aquí algo que suele confundirnos, y lo voy a marcar primero, aunque no es corazón, es el tubo neural, por eso no confundan, ¿no? Esta es la médula espinal, ¿se dan cuenta? Ahí están las vesículas, ¿no? Del tubo neural, igual acá. ¿Sí? Entonces no me confundan tubo neural con el corazón. De igual manera, pues ven acá abajo están los somitas. Entonces, tener cuidado con eso. Pues aquí, pues nada más los voy a ir señalando. Aquí se puede identificar al menos muy bien. Ahí está el seno venoso. Pero me interesa que lo identifiquemos aquí cuando ya se está plegando. Observen que está este pliegue, o este surco, perdón, este surco es el que nos sirve de referencia. Es el surco bulbo ventricular. Por eso yo sé que esto de aquí es bulbus cordis. Y esto de acá es ventrículo primitivo, bulbo ventricular. Por eso también sé que ahí muy pequeño va a estar el atrio primitivo y abajo el seno venoso, que incluso se pueden ver en cada cuerno. Vean, están llegando vena vitelina, vena umbilical, vena cardinal común. Aquí no se ve tan claro, pero podríamos extrapolar. Hacia acá estaría el tronco arterioso con su saco aórtico. ¿De acuerdo? Ahora vamos a practicar con otras imágenes. En fotomicrografías de embriones. Aquí suelen ser embriones de pollo que se usan aproximadamente a partir de las 30 horas a 40 horas, similares a la tercera a cuarta semana en el humano. Entonces aquí está pues con mucho contraste, pero podemos identificar algunos componentes. Voy a señalar primero lo que no es corazón para identificar. Ahí están los somitas. Vemos la médula espinal. Y voy a remarcar aquí. Ven, ahí están las vesículas ópticas, la región del telencéfalo. Esto es tubo neural. ¿Ok? Eso no es corazón. ¿Qué sí es corazón? Para irlo identificando, esta estructura. No se puede ver mucho, pero sabemos, sencillamente por esa disposición que ya es un asa, la asa cardíaca. Y sabemos que esta región es el bulbus cordis. Es la que hace más como la bolita, ¿no? El bulbus cordis.
Por lo tanto, acá que tendremos ventrículo primitivo, muy pequeño el atrio, y no se distingue dónde, ¿no? Y seno venoso. Vamos con imágenes un poquito más claras. Este es un embrión de aproximadamente 30 a 32 horas, que por eso equivale a uno de tercera a cuarta semana, y uno ya de 40 horas, y uno de 56 horas, ya más desarrollado. Entonces, aquí nuevamente no confundan sistema nervioso con tubo cardíaco. Tenemos que guiarnos siempre por esta parte. Yo sé que esto es el bulbus cordis. ¿Sí? Entonces, aunque no se distinga mucho, voy a extrapolar, a tratar de imaginar. Por acá va a estar el ventrículo primitivo. Pues acá va a estar el tronco arterioso. Si bajo un poco más, ahí no se distinguiría dónde, el atrio primitivo y el seno venoso. Si nosotros lo vemos acá, ya está un poco, pues más o menos, ¿no? Más claro. Podemos distinguir bien, al menos el seno venoso que está allá abajo. Donde gire, sabemos, es bulbus cordis. Y de otro lado, ventrículo primitivo. Y arriba, tronco arterioso. Entonces, eso nos sirve como para practicar. Y aquí ya es una vista sagital, aunque bonita imagen. Vesícula óptica, vesícula óptica, mesencéfalo. Vean, ahí está abriéndose el cuarto ventrículo. Perdón, aquí está el pliegue mesencéfalo. Aquí está abriéndose el cuarto ventrículo, muy bonito. Metencéfalo, mielencéfalo, diencéfalo, prosencéfalo secundario, médula espinal con los somitas que ahí se distinguen. Entonces vamos con la región cardíaca. Yo ya sé que esta parte que hace la bolita se llama bulbus cordis. Y hacia atrás del bulbus cordis está el ventrículo primitivo. O sea, para acá estaría el ventrículo primitivo. Hacia adelante del bulbus cordis está el tronco arterioso, que sería esta bolita de aquí, ¿no? Tronco arterioso. Y vean, incluso ahí ya podemos ver, se alcanza a distinguir en qué bonitos los arcos aórticos. Habría que imaginar hacia dónde van las aortas ventrales y la aorta dorsal. También sé que atrás del ventrículo primitivo pues va a estar, aunque aquí ya no se ve, el atrio primitivo y el seno venoso. Sí, entonces ya con esto terminaríamos la primera parte o externa del corazón. Siguiente clase vamos a ver configuración interna, formación de cada cavidad y la tabicación interatrial e interventricular.